Desperté en un mundo apocalíptico con zombis que se están comiendo a los vivos y descubrí que tengo la única fórmula para salvar a la humanidad y reencarnar el mundo. Estoy sentado en mi cama, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Me doy cuenta de que algo está mal. La ventana de mi habitación está cubierta de una capa de polvo, y el aire es denso y pesado. De repente, oigo un ruido proveniente del exterior. Me levanto de la cama y me acerco a la ventana para ver qué está pasando. La calle está llena de gente, pero no es la gente que conozco. Están muertos. Están caminando con paso lento y vacío, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Me doy cuenta de que se trata de zombis. Me siento aterrorizado y desconcertado. ¿Cómo ha llegado tan lejos esto? Me recuerdo las últimas noticias que vi en la televisión antes de que todo se detuviera. Había habido un brote de una enfermedad misteriosa que había causado la muerte de miles de personas. Pero no imaginé que fuera tan peor. Me visto rápidamente y me dirijo hacia la puerta. La abro y me encuentro con una calle llena de cadáveres. Me pregunto qué ha pasado con la gente que estaba en la ciudad. ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está la ayuda? Me dirijo hacia la calle principal para ver si puedo encontrar cualquier señal de vida. Mientras camino, noto que hay una pequeña tienda de abarrotes a mi izquierda. Me detengo y observo la tienda. La puerta está cerrada, pero no parece que esté forzada. Me pregunto si alguien podría estar dentro. Me acerco sigilosamente a la puerta y la abro con cuidado. La tienda está llena de comida y suministros. Me dirijo hacia la sección de medicamentos y busco cualquier cosa que pueda ayudarme a entender lo que está sucediendo. Encontré un botiquín de primeros auxilios y lo abro. Dentro hay un paquete de guantes y un par de tijeras. También hay un pequeño frasco con una etiqueta que dice síntesis de virus. Me pregunto qué podría ser. Me llevo el botiquín y me dirijo hacia la parte trasera de la tienda. Allí hay un pequeño laboratorio. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Qué podría estar haciendo aquí? En el laboratorio, encuentro una serie de experimentos y notas de investigación. Me siento como un detective tratando de resolver un misterio. Las notas parecen ser de un científico llamado Dr. Lee. Me pregunto quién es y qué estaba haciendo aquí. Me siento en la silla del científico y comienzo a leer las notas. El doctor Lee estaba estudiando una enfermedad misteriosa que había causado la muerte de miles de personas. Había descubierto que la enfermedad era causada por un virus que se propagaba rápidamente y causaba la muerte. Pero el doctor le había encontrado una forma de detener la propagación del virus. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Qué significa esto? ¿Puedo detener la propagación del virus? Me pregunto si el doctor le pudo encontrar una forma de crear un antídoto. Me siento en la silla del científico y comienzo a buscar en el laboratorio cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrar la respuesta. Encontré un pequeño frasco con un líquido claro. La etiqueta dice antídoto para el virus. Me pregunto si esto es lo que estoy buscando. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Me llevo el frasco y me dirijo hacia la parte trasera de la tienda. Allí hay un pequeño cuarto de baño. Me siento en el inodoro y comienzo a leer las instrucciones del antídoto. Dice que se puede administrar oralmente o por inyección. Me pregunto qué es lo más seguro. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Me pregunto si debo intentar encontrar a más personas para que tomen el antídoto. Me siento solo y vulnerable. Me dirijo hacia la calle principal para ver si puedo encontrar a más personas. La calle está llena de cadáveres. Me pregunto qué ha pasado con la gente que estaba en la ciudad. ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde?
¿Están los policías? ¿Dónde está la ayuda? Mientras camino, noto que hay una pequeña farmacia a mi derecha. Me detengo y observo la farmacia. La puerta está cerrada, pero no parece que esté forzada. Me pregunto si alguien podría estar dentro. Me acerco sigilosamente a la puerta y la abro con cuidado. La farmacia está llena de medicamentos y suministros. Me dirijo hacia la sección de medicamentos y busco cualquier cosa que pueda ayudarme a entender lo que está sucediendo. Encontré un botiquín de primeros auxilios y lo abro. Dentro hay un paquete de guantes y un par de tijeras. También hay un pequeño frasco con una etiqueta que dice curación de heridas. Me pregunto qué podría ser. Me llevo el botiquín y me dirijo hacia la parte trasera de la farmacia. Allí hay un pequeño laboratorio. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Qué podría estar haciendo aquí? En el laboratorio, encuentro una serie de experimentos y notas de investigación. Me siento como un detective tratando de resolver un misterio. Las notas parecen ser de un científico llamado Dr. Kem. Me pregunto quién es y qué estaba haciendo aquí. Me siento en la silla del científico y comienzo a leer las notas. El doctor Kem estaba estudiando la curación de heridas. Había descubierto que el cuerpo humano tiene la capacidad de curar heridas rápidamente, pero que la propagación del virus había interrumpido este proceso. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Qué significa esto? ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Me pregunto si el Dr. Kem pudo encontrar una forma de crear un antídoto. Me siento en la silla del científico y comienzo a buscar en el laboratorio cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrar la respuesta. Encontré un pequeño frasco con un líquido claro. La etiqueta dice antídoto para el virus. Me pregunto si esto es lo que estoy buscando. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Me llevo el frasco y me dirijo hacia la parte trasera de la farmacia. Allí hay un pequeño cuarto de baño. Me siento en el inodoro y comienzo a leer las instrucciones del antídoto. Dice que se puede administrar oralmente o por inyección. Me pregunto qué es lo más seguro. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Me pregunto si debo intentar encontrar a más personas para que tomen el antídoto. Me siento solo y vulnerable. Me dirijo hacia la calle principal para ver si puedo encontrar a más personas. La calle está llena de cadáveres. Me pregunto qué ha pasado con la gente que estaba en la ciudad. ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está la ayuda? Mientras camino, noto que hay una pequeña iglesia a mi izquierda. Me detengo y observo la iglesia. La puerta está cerrada, pero no parece que esté forzada. Me pregunto si alguien podría estar dentro. Me acerco sigilosamente a la puerta y la abro con cuidado. La iglesia está llena de gente. Están sentados en las bancas, esperando a que alguien les ayude. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? ¿Puedo salvar a esta gente? Me acerco a la primera persona que veo y le pregunto si está bien. Me mira con ojos vacíos y me dice que no está bien. Le pregunto qué le pasa y me dice que tiene dolor de cabeza y temperatura alta. Me pregunto si podría ser el virus. Me llevo al hombre a la parte trasera de la iglesia y le administró el antídoto. Me pregunto si funcionará. El hombre se siente mejor al instante. Me siento emocionado y aliviado. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Me pregunto si debo intentar encontrar a más personas para que tomen el antídoto. Me siento solo y vulnerable, pero también siento una sensación de esperanza. ¿Puedo realmente salvar a la humanidad? Me dirijo hacia la calle principal para ver si puedo encontrar a más personas.
La calle está llena de cadáveres. Me pregunto qué ha pasado con la gente que estaba en la ciudad. ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está la ayuda? Mientras camino, noto que hay una pequeña tienda de ropa a mi derecha. Me detengo y observo la tienda. La puerta está cerrada, pero no parece que esté forzada. Me pregunto si alguien podría estar dentro. Me acerco sigilosamente a la puerta y la abro con cuidado. La tienda está llena de ropa y accesorios. Me dirijo hacia la sección de ropa y busco cualquier cosa que pueda ayudarme a entender lo que está sucediendo. Encontré un pequeño frasco con un líquido claro. La etiqueta dice vacuna contra el virus. Me pregunto si esto es lo que estoy buscando. Me siento emocionado y asustado a la vez. ¿Puedo realmente detener la propagación del virus? Desperté en un mundo apocalíptico con un sistema que nadie tiene, y ahora soy el único que puede salvarlo. Me despierto con un dolor agudo en la cabeza y un sabor amargo en la boca. Me encuentro en una habitación pequeña y oscura, con paredes de ladrillo y un techo alto. No recuerdo cómo llegué allí ni quién soy. Solo sé que tengo un presentimiento inquietante de que algo está mal. Busco a mi alrededor, pero no veo nada que me haga sentir seguro. De repente, escucho un ruido extraño fuera de la habitación. ¿Qué está pasando?, grita una voz detrás de la puerta. ¿Quién está allí? Me levanto de la cama y me acerco a la puerta. Soy, pero no sé qué decir. Soy alguien que busca ayuda, termino. La puerta se abre y un hombre con una mirada desconfiada me mira. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero saber qué está pasando en este lugar, le digo. ¿Qué ha sucedido? El hombre se encoge de hombros. La ciudad se ha convertido en un infierno. Los muertos se han levantado y están matando a todos. No hay lugar seguro. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Y no hay nadie que pueda hacer algo al respecto?, pregunté. El hombre se encoge de hombros de nuevo. No hay nadie que pueda hacer algo. La ciudad está al borde del colapso. Me sigue el hombre a través de las calles vacías y oscuras de la ciudad. La atmósfera es pesada y amenazante, y puedo sentir el miedo que late en mi corazón. El hombre me lleva a un lugar llamado El Refugio, un edificio abandonado que parece ser el último bastión de supervivencia. Cuando entramos, veo a un grupo de personas reunidas en el centro de la sala. Están hablando y gritando, y puedo ver la desesperación en sus ojos. Me uní a ellos, preguntando qué se está diciendo. ¿Qué ha sucedido?, le pregunté a uno de ellos. La pandemia de la muerte, me respondió. Los científicos han creado un virus que ha matado a millones de personas. Ahora los muertos se levantan y están matando a todos. Me siento aturdido por la noticia. ¿Y no hay manera de parar el virus?, pregunté. Uno de ellos se encoge de hombros. No hay manera de parar el virus. Solo hay una manera de detener a los muertos: matarlos. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de entender la situación. Pero es imposible. La noticia es demasiado grande para mí. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un don especial. Un don que me permite ver lo que otros no ven. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Yo puedo ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad.
¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un don que tengo, le dije. Un don que me permite ver lo que otros no ven. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó uno de ellos. Voy a defender el refugio, le dije. Voy a protegernos a nosotros mismos. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un plan. Un plan que me permitirá defender al refugio de manera efectiva. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Voy a usar mi don para ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un plan que he creado, le dije. Un plan que me permitirá defender el refugio de manera efectiva. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó uno de ellos. Voy a ver lo que están pensando y usar esa información para defender el refugio, le dije. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un don especial. Un don que me permite ver lo que otros no ven. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Yo puedo ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un don que tengo, le dije. Un don que me permite ver lo que otros no ven. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó uno de ellos. Voy a defender el refugio, le dije. Voy a protegernos a nosotros mismos. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio,
me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un plan. Un plan que me permitirá defender al refugio de manera efectiva. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Voy a usar mi don para ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un plan que he creado, le dije. Un plan que me permitirá defender el refugio de manera efectiva. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó uno de ellos. Voy a ver lo que están pensando y usar esa información para defender el refugio, le dije. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un don especial. Un don que me permite ver lo que otros no ven. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Yo puedo ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un don que tengo, le dije. Un don que me permite ver lo que otros no ven. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó uno de ellos. Voy a defender el refugio, le dije. Voy a protegernos a nosotros mismos. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un plan. Un plan que me permitirá defender al refugio de manera efectiva. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Voy a usar mi don para ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un plan que he creado, le dije. Un plan que me permitirá defender el refugio de manera efectiva. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó uno de ellos. Voy a ver lo que están pensando y usar esa información para defender el refugio, le dije. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos.
Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un don especial. Un don que me permite ver lo que otros no ven. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Yo puedo ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un don que tengo, le dije. Un don que me permite ver lo que otros no ven. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó uno de ellos. Voy a defender el refugio, le dije. Voy a protegernos a nosotros mismos. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me uní a ellos, tratando de defender el refugio. Pero hay demasiados infectados y no tenemos armas suficientes. Me siento derrotado y sin esperanza. Pero entonces, recuerdo algo. Recuerdo que tengo un plan. Un plan que me permitirá defender al refugio de manera efectiva. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos. Voy a usar mi don para ver lo que están pensando, le dije. Me miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Cómo?, preguntó uno de ellos. Es un plan que he creado, le dije. Un plan que me permitirá defender el refugio de manera efectiva. Me miraron con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó uno de ellos. Voy a ver lo que están pensando y usar esa información para defender el refugio, le dije. Me miraron con una mezcla de confianza y temor. Tú tienes que hacer algo, me dijo uno de ellos. Tú eres nuestra única esperanza. Me quedo en el refugio durante horas, tratando de descubrir cómo puedo usar mi don para defender a los demás. Pero es difícil. Los infectados están demasiado fuertes y no hay manera de pararlos. De repente, escucho un ruido extraño y me vuelvo hacia la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Es un grupo de infectados, me responde el hombre que me llevó allí. Están buscando entrar al refugio. Me siento un escalofrío en la espalda. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Tenemos que defender el refugio, me responde. Tenemos título, desperté en un mundo apocalíptico con zombies, gobierno secreto y un misterio que podría cambiar todo. Me desperté con un golpe en la cabeza. Todo estaba oscuro. Mi mente estaba confusa. No recordaba cómo había llegado allí. Miré a mi alrededor y vi que estaba en un refugio subterráneo. La luz de una linterna me iluminaba el rostro. Me puse de pie y me di cuenta de que estaba solo.
De repente, escuché un ruido en la distancia. Era un zumbido constante. Me acerqué a la puerta del refugio y miré afuera. Los zombis estaban allí, miles de ellos, paseándose por la calle. «Están aquí», grité. Pero nadie respondió. Me sentí solo y asustado. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién era yo? ¿Por qué estaba en ese refugio? Comencé a explorar el lugar, buscando respuestas. Encuentro un archivo informático que contiene información sobre el gobierno secreto responsable de crear los zombies. La información me dejó sin aliento. Era un proyecto de control de la población, llamado Erebus. El gobierno había creado una enfermedad que alteraba la mente de las personas, haciéndolas violentas y locas. ¿Y qué hay de mí?, me pregunté. ¿Era una víctima de Erebus o algo más? Seguí leyendo el archivo y descubrí que había una única persona que sabía la verdad sobre Erebus, una científica llamada Doctora Samantha. Me dirigí hacia su ubicación, determinado a encontrarla y saber la verdad. Caminé por la ciudad desierta, rodeado de los zombis. Era como si estuviera en un sueño. Algo no funcionaba en mi mente. ¿Era un producto de Erebus o algo más? Llegué a la ubicación de la doctora Samantha después de horas de caminata. Era un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Me acerqué lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí desilusionado. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la doctora Samantha, con una mirada de sorpresa y miedo en su rostro. Me acerqué a ella, nervioso. La doctora Samantha me miró a los ojos y me dijo, ¿quién eres? ¿Cómo sabes sobre Erebus? Me desperté en un refugio subterráneo y encontré un archivo informático que contiene la verdad sobre Erebus, le respondí. La doctora Samantha asintió con la cabeza. Sí, es posible. Puede que seas un producto de Erebus, pero también puede que seas algo más. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. La doctora Samantha me miró a los ojos nuevamente y me dijo, quiero decir que eres el único que puede salvarnos a todos. Erebus es solo el comienzo. Hay algo más que necesita ser detenido. La doctora Samantha se inclinó hacia mí y me susurró, el gobierno secreto detrás de Erebus es solo una parte de un plan más grande. Un plan que podría cambiar el curso de la historia. ¿Qué plan?, le pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. La doctora Samantha miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie escuchando. Un plan llamado Nexus. Un plan que podría unir a todos los gobiernos del mundo en un solo proyecto. Un proyecto que podría ser el final de la humanidad. Me sentí aturdido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un proyecto que podría ser el final de la humanidad? ¿Qué tipo de locura era esa? Me miré a la doctora Samantha, buscando respuestas. Ella me miró a los ojos y me dijo, tienes que detener a Nexus. Es la única manera de salvarnos a todos. La doctora Samantha se inclinó hacia mí nuevamente y me susurró, debes encontrar la fuente de Nexus. Es la llave para detener su plan. ¿Dónde está la fuente?, le pregunté. La doctora Samantha me miró a los ojos y me dijo, está en el corazón de la ciudad. En un lugar llamado, el Nacimiento. ¿Qué es el Nacimiento?, le pregunté. La doctora Samantha me miró a los ojos nuevamente y me dijo, el Nacimiento es la fuente de toda la energía de la ciudad. Es el lugar donde se crea el Nexus. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Tenía que salvar a la humanidad. Me miré a la doctora Samantha y me di cuenta de que ella era mi única aliada en esta lucha. Me di la vuelta y me dirigí hacia el Nacimiento, listo para enfrentar cualquier cosa que me esperara. Llegué a el Nacimiento después de horas de caminata.
Era un lugar impresionante, con una gran estructura en el centro de la ciudad. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí un poco aliviado. Me acerqué a la estructura y me di cuenta de que era un edificio enorme. Me sentí pequeño frente a él. Me detuve y me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me di la vuelta y me dirigí hacia el interior del edificio. Llegué al interior del edificio y me encontré con una gran cámara. Era un lugar impresionante, con una gran estructura en el centro de la habitación. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me acerqué a la estructura y me di cuenta de que era una gran máquina. Era impresionante, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué era ni qué hacía. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me sentí solo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba intentando detener a Nexus? Me miré a la máquina y me di cuenta de que era la fuente de toda la energía de la ciudad. Era el corazón de la ciudad. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Me acerqué a la máquina y me di cuenta de que era más grande de lo que pensaba. Era una estructura gigantesca, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué hacer. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me sentí solo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba intentando detener a Nexus? Me miré a la máquina y me di cuenta de que era la fuente de toda la energía de la ciudad. Era el corazón de la ciudad. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Me di la vuelta y me dirigí hacia la máquina. Me sentí listo para enfrentar cualquier cosa que me esperara. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí un poco aliviado. Me acerqué a la máquina y me di cuenta de que era más complicada de lo que pensaba. Era una estructura gigantesca, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué hacer. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me sentí solo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba intentando detener a Nexus? Me miré a la máquina y me di cuenta de que era la fuente de toda la energía de la ciudad. Era el corazón de la ciudad. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Me di la vuelta y me dirigí hacia la máquina. Me sentí listo para enfrentar cualquier cosa que me esperara. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí un poco aliviado. Me acerqué a la máquina y me di cuenta de que era más complicada de lo que pensaba. Era una estructura gigantesca, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué hacer. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me sentí solo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba intentando detener a Nexus? Me miré a la máquina y me di cuenta de que era la fuente de toda la energía de la ciudad. Era el corazón de la ciudad. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Me di la vuelta y me dirigí hacia la máquina. Me sentí listo para enfrentar cualquier cosa que me esperara. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí un poco aliviado. Me acerqué a la máquina y me di cuenta de que era más complicada de lo que pensaba.
Era una estructura gigantesca, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué hacer. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me sentí solo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba intentando detener a Nexus? Me miré a la máquina y me di cuenta de que era la fuente de toda la energía de la ciudad. Era el corazón de la ciudad. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Me di la vuelta y me dirigí hacia la máquina. Me sentí listo para enfrentar cualquier cosa que me esperara. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí un poco aliviado. Me acerqué a la máquina y me di cuenta de que era más complicada de lo que pensaba. Era una estructura gigantesca, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué hacer. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Me sentí solo en ese momento. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba intentando detener a Nexus? Me miré a la máquina y me di cuenta de que era la fuente de toda la energía de la ciudad. Era el corazón de la ciudad. Me sentí determinado. Tenía que detener a Nexus. Me di la vuelta y me dirigí hacia la máquina. Me sentí listo para enfrentar cualquier cosa que me esperara. Me acerqué a ella lentamente, escuchando cualquier ruido que pudiera hacer. No había nadie. Me sentí un poco aliviado. Me acerqué a la máquina y me di cuenta de que era más complicada de lo que pensaba. Era una estructura gigantesca, con cables y circuitos que se extendían por toda la habitación. Me sentí asustado. No sabía qué hacer. Me miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.